Terminamos la semana pasada de leer y meditar en el capítulo 22. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 23. ¿Okay? Josué, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Nuevamente vamos a dividir aquí el pasaje en dos partes. Una vez más, mi intención era en un principio que viéramos todo el capítulo en un solo día, pero no va a ser posible, entonces vamos a dividirlo. Hoy veremos una parte, si Dios lo permite, el próximo domingo veremos ya la segunda parte. ¿Okay? Entonces leemos del versículo 1 al versículo 11. Y permítanme leerlo en voz alta, ustedes lo siguen ahí con la vista. Dice la palabra de Dios: pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esa tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Hasta ahí nada más. Quiero que veamos entonces estos versículos de manera un tanto detenida, y quiero que veamos algunas cosas que sin duda podemos ustedes y yo aprender de estos versículos que hemos visto. Ya lo hemos leído así en orden del versículo 1 al 11, pero ahora quiero que veamos algunas cosas y voy a ir viendo, ya no en orden, sino algunas cosas, primero de unos versículos, luego de otros, pero vamos a estar basándolos aquí en estos versículos que hemos leído. El título del sermón de hoy lo tomé de las primeras palabras del versículo 1. Cuando dice, pasaron los años. Y ese es el título del sermón de hoy. Le agregué una y luego puntos suspensivos. De manera que el título queda así, pasaron los años y vamos a ir viendo algunas cosas que creo el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. Así es de que, número 1, pasaron los años y dice el versículo 1, el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Dios, hasta a estas alturas, había mostrado su fidelidad, había sido fiel a su pacto con su pueblo, cumplió lo que había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob, y ahora ya el pueblo de Israel está bien establecido allí en la tierra de Canaán. Pasó ese tiempo, esos años en los que tuvieron que estar batallando, peleando en guerra contra muchos reyes y muchas naciones y pueblos allí en la tierra de Canaán. Con la ayuda del Señor, ellos vencieron a sus enemigos, vencieron a muchos reyes, conquistaron muchas naciones, muchas ciudades, muchos pueblos, y ahora están allí ya, el pueblo de Israel, bien establecido ya en la tierra de Canaán. Después de ese periodo de guerra, el pasaje dice claramente, pasaron los años, habían pasado ya algunos años,
Y en ese tiempo, en esos años, después de ese tiempo de guerra, ahora Israel está ya descansando y disfrutando de las bendiciones de Dios en la tierra de Canaán. Habían pasado los años en los que el Señor su Dios había peleado con ellos y por ellos en contra de sus enemigos, y con el poder de Dios y con la ayuda de Dios, repito, el pueblo de Israel había derrotado y conquistado a todas esas naciones con sus reyes y con sus reinos. Y lo que esta frase nos dice, en primer lugar, cuando dice pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso, lo que nos dice y lo que nos recuerda y nos enseña, y yo sé que de esto ya hemos hablado más de una vez en el libro de Josué, pero es que aparece una y otra vez aquí en el libro de Josué, la fidelidad de Dios. Pasaron los años y el pueblo de Israel seguía viendo y siendo testigo de la fidelidad de Dios para con ellos. Ahora ya están allí y el Señor les ha dado descanso de todos sus enemigos. Y el pueblo de Israel está entonces todavía aún viendo cada día la fidelidad, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios a favor de ellos. No nada más en el tiempo en el que el Señor estuvo peleando a favor de ellos, sino ahora también en ese tiempo, ya cuando había pasado el tiempo de batalla, de guerra. Ahora Israel sigue viendo, con el paso de los años, sigue viendo la fidelidad de Dios y la bondad de Dios para con ellos. El versículo 3, la segunda parte del versículo 3, Josué hablando les dice y les recuerda: el Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Y quiero que se den cuenta de esto, porque una de las cosas que quiero que veamos en primer lugar es cómo la fidelidad de Dios permanece con el paso de los años. Dios es inmutable y eso significa lo que ya sabemos: Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y otra vez, la segunda parte del versículo 3 dice: el Señor su Dios peleó, tiempo pasado, peleó por ustedes, tiempo pasado, en contra de sus enemigos. Ahora vean el versículo 10. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios, ¿qué dice? Pelea por ustedes. Y el versículo 5, la primera parte del versículo 5 dice: esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. ¿Te diste cuenta? Versículo 3. Tiempo pasado, el Señor peleó por ustedes. Versículo 10, tiempo presente, el Señor pelea por ustedes. Versículo 5, el Señor Él mismo expulsará, tiempo futuro, a toda la gente que ahora vive allí. Pasaron los años y el pueblo de Israel siguió siendo testigo de la fidelidad de Dios para con ellos. Como lo vieron en el pasado, como lo estaban viendo en el presente y como lo seguirían viendo en el futuro. Y para que quede bien claro, dice en el versículo 9, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Obvio, porque el Señor es fiel. Porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pasaron los años y dice el versículo 9 de manera textual: hasta ahora, les dice Josué a quienes lo estaban escuchando, hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Hermanos, nuevamente, miren, Dios es inmutable. Y otra vez quiero mencionar lo que eso significa. Esa palabra inmutable simplemente significa que Dios no cambia. De hecho, no puede cambiar, porque Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
Dios no cambia con el paso de los años. Los años pasan uno y otro, décadas, siglos, milenios, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Si Él no cambia, sus promesas tampoco cambian. Él permanece fiel a sus promesas. Y esto entonces nos recuerda a ustedes y a mí que aún con el paso de los años, Dios sigue siendo el mismo y Él sigue siendo fiel a sus promesas. Dios les había prometido algo al pueblo de Israel y se los cumplió. Y todavía faltaba algo por hacer, y Dios seguiría siendo fiel y ellos verían el cumplimiento de las promesas de Dios. Y nosotros podemos vivir cada día confiando en eso, en que Dios hará lo que prometió. Miren, hablando de esto, versículo 5, ahora la segunda parte del versículo 5. Les dice Josué, ustedes tomarán posesión de esta tierra, ¿y qué dice enseguida? Tal como el Señor su Dios lo prometió. Versículo 10. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. ¿Se fijan? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el paso de los años no lo cambia. Dios no cambia con el paso de los años. Ahora Israel estaba ya disfrutando el descanso, la paz y las bendiciones de la tierra de Canaán. Había cosas por hacer todavía, sí. Ya estaban allí. Habían expulsado a la mayoría de las naciones y de los reyes, los habían derrotado, vencido y conquistado, pero todavía quedaban algunos. Y el Señor todavía les confirma por medio de Josué y les dice, ustedes van a conquistar toda la tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Ustedes han visto la fidelidad de Dios hasta ahora, y lo leímos de hecho, ¿no? En uno de los versículos, hasta ahora nadie ha podido hacerles frente a ustedes. Y lo seguirán haciendo, porque el Señor es fiel y Él cumple lo que promete. Y nosotros, hermanos, podemos vivir cada día de esa manera. Podemos vivir confiando en la gracia, en la misericordia, en la bondad y en la fidelidad de Dios. Hay un versículo que es en el libro de los Salmos, que es de mis preferidos, y es el Salmo 37, versículo 25, y creo que este salmo nos puede ayudar muchas veces para recordar quién es Dios. El Salmo 37, versículo 25, dice ahí el salmista, 37:25. Dice así, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, oigan, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Amén. ¿Te fijas? Y tú y yo podemos confiar en palabra como esta. Podemos confiar en que, mira, los años pueden pasar y pasar y pasar, y nosotros vamos cambiando y nosotros vamos envejeciendo, pero Dios no cambia. Dios permanece fiel y Él es el mismo siempre. Y entonces podemos un día decir, ya con el paso de los años, podemos decir lo mismo que el salmista. Una vez fui joven, tiempo pasado. Ahora, tiempo presente, soy anciano. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida, desde que era joven hasta ahora que soy anciano, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Podemos confiar en esto. Podemos confiar en que Dios es inmutable y Él es fiel y no cambia. Así que Israel está ya bien, el pueblo de Israel está ya bien establecido, bien asentado ya en la tierra de Canaán. Cada tribu en su heredad, en su posición, están ya disfrutando de ese periodo, esos años de bendición, de descanso, de paz. Pasaron los años, pero aún quedaban pueblos cananeos alrededor de ellos. Pasaron los años, pero aún quedaban enemigos por conquistar. Dice el versículo 4, otra vez es Josué el que habla aquí,
versículo 4. Yo les he repartido, regresen a Josué 23. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas. ¿Te fijas? Habían ya conquistado a la mayor parte de todas las naciones y reinos, pero aún quedaban todavía por aquí y por allá algunas naciones que todavía no estaban conquistadas. Continúa, dice, y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. 5. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo, expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Se fijan, todavía había cananeos viviendo allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Así que estaban ahí ya, Dios les había dado descanso, pero todavía quedaban pueblos y enemigos, vaya, en una palabra, que debían ser derrotados, que debían ser expulsados de allí. Todavía Israel tenía que batallar con los enemigos que todavía estaban allí. Y eso lo vemos claramente otra vez en el versículo 5, ¿no? Cuando dice, esta tierra será de ustedes. Y al final del 5 dice, ustedes tomarán posesión de esa tierra. Y eso implica que tenían que seguir luchando. Tenían que seguir todavía en pie de guerra. Eso implicaba que la batalla aún no había terminado del todo. Israel debía seguir en pie de guerra, de lucha. Debían mantenerse firmes en pie de guerra, pero ya no sería, hermanos, ya no sería una guerra física, no tanto física como la que tuvieron años atrás, esas guerras sangrientas, sino ahora sería una guerra espiritual. Una guerra que no se gana con armas físicas, ni con fuerza física, sino, óiganlo bien, con temor de Dios, con obediencia a su palabra y con santidad. Tenían que seguir luchando, sí, pero repito, ya no sería tanto una batalla física, sino ahora sería más bien una batalla espiritual. Tenían que seguir batallando y oponiéndose a los cananeos que todavía estaban allí, pero ya no tanto con armas físicas, sino ahora con armas espirituales. Vamos a verlo, versículo 6. Les dice Josué, por lo tanto, ¿se fijan? Por lo tanto, aquí viene, y miren que Josué les hace ver 3 cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer y de hecho asegurarse de hacerlas. Número 1, versículo 6. Por lo tanto, asegúrense de, número 1, seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda, ¿te fijas? Por eso es que digo que ya no sería tanto una guerra física, ahora sería más bien una guerra espiritual. No vemos a Josué diciendo, por lo tanto, tomen las armas, armen sus ejércitos y vayan a luchar. No, ahora lo vemos exhortándolos a que hagan otras cosas. Esto tiene que ver ya con la vida espiritual del pueblo de Israel y trasladándolo a nosotros en este tiempo, tiene que ver con las cosas que tú y yo debemos hacer en nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre Satanás. La tenemos en Cristo Jesús. Pero todavía hay en nuestra vida, alrededor de nosotros, enemigos a los cuales tenemos que hacer frente. Todavía tú y yo, cada día de nuestra vida, tenemos que estar en pie de guerra, de batalla, luchando en contra de nuestros enemigos y expulsarlos de nuestra vida. Y esa batalla no es con armas físicas, esa batalla es con armas espirituales. Esa batalla tampoco se gana de la manera equivocada en que muchos tristemente piensan, reprendiendo al diablo y expulsándolo de tu vida. No es así, no es así.
Quiero que te des cuenta junto conmigo, mira, lo que cada uno de nosotros, que ahora somos parte del pueblo de Dios, que ahora disfrutamos ya de la vida eterna que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. 3 cosas que tú y yo debemos asegurarnos de seguir y hacer cada día de nuestra vida. Número 1, otra vez, versículo 6. Asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Te fijas? ¿Qué te recuerda esto? Mira, Josué, como buen líder, él se encargaba y la preocupación de Josué como líder era únicamente decirle al pueblo de Israel lo que Dios le había dicho previamente a él. Oigan esto, hermanos líderes y los que tienen junto conmigo el privilegio de predicar de vez en cuando aquí en este púlpito. Nosotros somos llamados a decirle al pueblo de Dios únicamente lo que Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra. Lo que vemos que hizo Josué en ese tiempo, en este pasaje que estamos leyendo, es decirle al pueblo, por medio de los líderes del pueblo, únicamente lo que Dios ya le había dicho a él. Mira, Josué capítulo 1, léelo junto conmigo. Josué capítulo 1 y versículo 7. Uno 7 le dice el Señor a Josué: sé fuerte y muy valiente. Y aquí viene, mira, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Te fijas? Lo mismo que Dios le había dicho a Josué es lo mismo que Josué le dice a los líderes de Israel. Y es que es lo que nosotros tenemos que hacer, nada más. No tenemos que andar inventando, no tenemos que andar pensando, ni torciendo, ni acomodando, ni manipulando la palabra de Dios. Solo lo que Dios nos ha dicho ya en su palabra. Y lo mismo que hizo Josué en aquel día, yo quiero hacer lo mismo con ustedes esta hora. Y exhortarlos a que cada uno de nosotros, a que tú que estás aquí, te asegures. Asegúrate, te lo ruego, hermano, hermana, te lo ruego, asegúrate de seguir todo lo que Dios dice en su palabra. Asegúrate cada día de hacerlo. Asegúrate cada día de apartar un tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Asegúrate de que después de que lo leas y lo medites, lo guardes en tu corazón para llevarlo a la práctica y no pecar en contra de Dios. Asegúrate. Y eso implica de parte de nosotros intencionalidad. Debemos ser intencionales para hacerlo. No podemos dejarlo y decir, bueno, pues, si me sobra tiempo al final del día, después de todas mis ocupaciones que tengo, pues ya veré si lo hago. O, si no tengo otra cosa mejor que hacer, pues, ya veré si lo hago. Hermano, asegúrate de hacerlo. Y una vez que cada día leas y medites y memorices en tu corazón la palabra de Dios, asegúrate de no desviarte de la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrate de caminar cada día en los caminos del Señor. Asegúrate. Ahora, es obvio, ¿no? No podemos caminar en los caminos del Señor si no sabemos cuáles son los caminos del Señor. Obvio. Que el Señor nos ayude para que cada día, cada uno de nosotros, de manera deliberada y de manera intencional, hagamos el esfuerzo y nos aseguremos de seguir todo lo que el Señor nos dice en su palabra y nos aseguremos de no desviarnos de su palabra ni a la derecha ni a la izquierda.
En primer lugar, Josué les dice esto: asegúrense de seguir todo lo que Moisés les escribió en el libro de instrucción y no se desvíen de esas palabras de la derecha ni de la izquierda. En segundo lugar, les dice, versículo 7, asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Asegúrate, hermano. Y esto, ¿sabes qué nos recuerda esto? Una palabra. Una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Santidad. Santidad. ¿Saben lo que significa esa palabra? Santidad. Lo que implica esa palabra, santidad. Apartado. Apartado. Nosotros, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, somos llamados a vivir apartados. Apartados de lo malo, apartados del pecado y al mismo tiempo apartados para Dios. Asegúrate. Asegúrate. No lo dejes, Alá y se va. No lo dejes bueno, pues a ver qué pasa. No, dice, asegúrate de no tener nada que ver con los pueblos que aún quedan en esta tierra. Allí están. Y ellos van a tratar de mezclarse contigo. Van a tratar de llamar tu atención con sus cosas que hacen, con sus costumbres, con su manera de pensar. Te van a atraer, van a tratar de jalarte. Y tú asegúrate de no tener que ver nada con ellos. En palabras del Nuevo Testamento, ¿no? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es eso. No te unas con ellos. Ni siquiera menciones los nombres de los dioses. ¿Te fijas? Hablando de santidad, hay cosas, hermanos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, por ejemplo, hay cosas que nosotros como cristianos ni siquiera debemos mencionar. Hay cosas en las cuales no debemos participar. Debemos mantenernos apartados. Y en una palabra, cuando Josué les dice esto, en primer lugar, asegúrense de seguir todo lo que está escrito en el libro de instrucción y de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios. Cuando les dice asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en la tierra, de mantener la distancia con ellos. En una palabra, lo que Josué les está diciendo, y es lo tercero de lo cual tenemos que asegurarnos también nosotros, es lo que dice en el versículo 11. Así que asegúrense de ¿qué? De amar al Señor su Dios. En una palabra, asegúrate de eso, de amar al Señor tu Dios. Obvio, ¿no? El que ama a Dios, y mira, esto es así, esto es así. El que ama a Dios se va a esforzar por asegurarse cada día de obedecer la palabra de Dios y de no desviarse de ella ni a un lado ni al otro. El que ama a Dios se va a esforzar cada día por asegurarse de vivir en santidad, por vivir apartado del pecado, apartado del mal y apartado para Dios. Así que en una palabra, hermano, y si podemos resumir esto, aquí lo tenemos en el versículo 11, asegúrate de amar al Señor tu Dios. Y eso implica, mira, si tú te dispones a amar al Señor su Dios, eso implica que vas a tener que, y mira, y no de manera obligatoria, sino por amor a Dios, tú vas a procurar andar en los caminos del Señor cada día de tu vida. Por amor a Dios, tú vas a esforzarte cada día por obedecer todo lo que Dios dice en su palabra, por amor a Dios. Por amor a Dios, tú vas a esforzarte cada día para mantenerte firme en la palabra de Dios y no desviarte ni a un lado ni al otro. Por amor a Dios, tú vas a esforzarte para mantenerte apartado de todo pecado y de todo lo que Dios
aborrece también, y todo lo que ofenda a Dios, por amor a Dios. Así que en una frase asegúrate de amar a Dios, al Señor tu Dios. Y eso implica, mira, ¿sabes qué cosa? Eso implica, déjame decirlo de esta manera, si nos vamos a asegurar de obedecer todo lo que Dios dice en su palabra, si nos vamos a asegurar de no desviarnos de la palabra de Dios ni a un lado ni al otro, si nos vamos a asegurar de no tener que ver nada con el pecado, si nos vamos a asegurar de amar a Dios cada día, eso implica que tú y yo tenemos que estar vigilando, tenemos que estar alertas. Eso implica que tú y yo cada día debemos estar velando y orando. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús que le dijo a sus apóstoles? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Eso implica de parte nuestra eso precisamente. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar velando y orando. Dicho de otra manera, tenemos que estar, óyelo bien, bien aferrados al Señor nuestro Dios. Si no nos vamos a desviar de Él ni de su palabra, si vamos a estar apartados del pecado, eso implica que tenemos que estar bien aferrados a Él, a Dios. Y es lo que Josué les dice a estos hombres que lo estaban oyendo, versículo 8. Versículo 8 les dice, por el contrario, ¿cómo dice? Aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. ¿Te fijas? No te desvíes de la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. No tengas nada que ver con los cananeos que todavía hay por aquí cerca. En vez de eso, aférrate bien al Señor tu Dios. La manera, hermanos, óyelo bien, la única manera en que tú y yo podemos garantizar y podemos asegurarnos de que cada día vamos a obedecer la palabra de Dios y nos vamos a mantener en ella sin desviarnos a un lado al otro, la única manera de garantizar que podemos estar apartados del pecado y de las personas que viven en pecado es aferrándonos bien al Señor nuestro Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Si no estamos bien aferrados al Señor nuestro Dios, olvídate de que tú quieras obedecer la palabra de Dios, olvídate de que tú quieras vivir apartado del pecado. No se puede. Aférrate. Aférrate. Bien, y es interesante que dice bien, ¿eh? No solamente dice aférrense al Señor, no, dice aférrense bien, bien, agárrate bien del Señor tu Dios, porque si no lo haces, es muy probable que poco a poco te vas a ir soltando y apartando de Él. Ahora, ¿ves? O viste, de hecho ya lo mencioné, pero aún así quiero hacer la pregunta. ¿Ves el contexto en el que Josué hace esta exhortación? ¿Pueden ver el contexto en el que Josué hace esta exhortación? Es claro, ¿no? Lo hemos visto, ya lo mencioné. Israel está ya bien establecido en la tierra de Canaán. Habían pasado ya algunos años desde que cada tribu ya recibió su heredad y se estableció cada uno en su heredad. Ya habían pasado unos años. Pasaron los años, como dice el versículo 1. El Señor les había dado descanso de todos sus enemigos. Así que llevaban ya algunos años de descanso y disfrutando de las bendiciones de Dios allí en la tierra de Canaán. Las cosas estaban bien en Israel en ese tiempo. Estaban descansando, estaban disfrutando de las bendiciones. Estaban bien las cosas. Ese es el contexto en el que Josué les dice esto.
Fue en ese tiempo, cuando las cosas estaban bien, cuando Josué los exhorta a seguir todas las instrucciones que Moisés les dio. Es en ese contexto cuando Josué los exhorta a no desviarse de la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Es en ese contexto cuando las cosas estaban bien, cuando Josué los exhorta a no tener nada que ver con los pueblos que aún quedaban allí en Canaán, a andar en santidad. Es en ese contexto cuando las cosas estaban bien, cuando Josué les exhorta a amar al Señor su Dios y aferrarse bien a Él. ¿Te das cuenta? Cuando las cosas están bien. Cuando tu vida goza de un tiempo de descanso, de tranquilidad, de paz. Es en esos momentos cuando más tienes que estar alerta, vigilando y atento a tu vida espiritual. Cuando las cosas están bien. Así que, ¿qué de ti? ¿Que estás aquí? ¿Qué de ti? Déjame hacer algunas preguntas. Y no tienes que responder, pero sí puedes irlas meditando y pensando brevemente. ¿Qué de ti? Número 1. ¿Cuántos años tienes como cristiano? Tú que estás aquí. ¿Cuántos años tienes de estar congregándote en la iglesia semana a semana? ¿Cuántos años tienes de conocer a Dios? Tú sabes. ¿Cuántos años tienes de disfrutar las bendiciones de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Desde el momento en que la gracia de Dios te salvó o en que Dios te salvó por pura gracia, ya pasaron los años. Algunos más, otros menos. Pasaron los años y estoy seguro de que año con año has sido tú testigo de la bondad de Dios en tu vida. Estoy seguro de que año con año has sido testigo de la fidelidad de Dios en tu vida, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su protección, de su provisión, de su cuidado, de su paciencia, etcétera, etcétera. Pasaron los años y estoy seguro, de que tú no tendrás problema en reconocer lo que Josué le dijo a estos hombres que lo estaban escuchando. Mira, en el versículo 14, la segunda parte del versículo 14. Mira cómo les dice: en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Así que en tu vida, tú que estás aquí, han pasado los años y estoy seguro que en lo profundo de tu corazón, tú sabes cómo Dios ha sido fiel contigo. Lo sabes. Lo sabes. Pasaron los años en tu vida. Y si eres honesto, no te será difícil reconocer que tu vida, ahora que estás en Dios, ahora que estás en Cristo, es mejor que cuando estabas sin Dios. Te lo aseguro. Si eres honesto, tienes que reconocer eso. Pasaron los años en tu vida y ahora estoy seguro que en general, sí, yo sé que a veces hay temporadas o hay días difíciles, pero ahora en general disfrutas de la paz y el descanso que solo Dios te puede dar. Es así. Es así. Pasaron los años, hermano, hermana, pasaron los años y estás disfrutando de la salvación de Dios, estás disfrutando de la vida eterna que Dios da, estás disfrutando de la paz que solo Dios puede dar, estás disfrutando del descanso que solo Dios puede dar. Sí, todos estos años, pasaron los años, pero, oye bien, pero no te confíes. No te confíes. No te confíes. Tú que estás aquí sentado, no te confíes.
No creas que ya eres lo suficientemente maduro. No creas que ya lo sabes todo o que sabes mucho. No creas, óyelo bien, no creas que ya eres inmune a la tentación o al pecado. No bajes la guardia porque todavía hay enemigos en tu vida que tienes que derrotar. No bajes la guardia porque todavía tienes que estar en pie de guerra, luchando. Todavía tienes que estar alerta. No dejes de orar, no dejes de velar, aunque las cosas estén bien en tu vida. De hecho, repito, cuando las cosas están bien es cuando más necesitas estar velando y orando, es cuando más necesitas estar alerta. Así que no bajes la guardia, aunque las cosas estén bien en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, no bajes la guardia. Cuidado, está alerta, permanece alerta, porque es precisamente, repito, en el tiempo de descanso, es precisamente en el tiempo de paz, de tranquilidad. Cuando las cosas están bien, es precisamente en esos tiempos cuando fácilmente podemos dejar de vigilar, cuando fácilmente podemos dejar de estar alerta, cuando fácilmente podemos bajar la guardia. Es en esos tiempos cuando fácilmente podemos perder de vista el peligro que nos rodea. Es en esos tiempos cuando fácilmente podemos ceder a la tentación y caer en pecado y apartarnos de Dios. Es en esos tiempos cuando las cosas están bien, cuando fácilmente podemos dejar de orar, podemos dejar de leer y meditar la palabra de Dios y obedecerla. Es en esos tiempos cuando las cosas van bien, cuando fácilmente podemos dejar de congregarnos. Porque creemos que todo está bien y decimos, bueno, pues todo está bien, yo creo que no hay problema si no voy un día o 2 días. Es en esos tiempos cuando fácilmente olvidamos que como parte del pueblo de Dios somos llamados a congregarnos, óyelo bien, somos llamados a congregarnos regularmente, fielmente y comprometidamente. Regularmente, fielmente y comprometidamente. Pero me temo que muchos no piensan así. Me temo que más de uno dice, bueno, pues yo estoy bien, pues ¿qué más quieren? Me temo que algunos dicen, por ejemplo, hablando de la reunión de oración o del tiempo de oración que tenemos aquí antes del culto cada domingo, reunión de oración, ¿yo? ¿Para qué? Si yo estoy bien. Yo no necesito. Que oren los que están mal, que oren los que se sientan mal, o que oren los que se sienten muy espirituales, pero yo. Cuidado con eso. Y creo que todos lo hemos visto. Más de una vez, yo lo he visto más de una vez. Gente que cuando las cosas están bien en su vida, se relajan, algunos lamentablemente se ausentan, algunos lamentablemente se apartan. Pero cuando las cosas se ponen mal, inmediatamente vienen y dicen, hermanos, por favor, oren por mí. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Todavía quedan en nuestra vida muchos enemigos que vencer y conquistar y expulsarlos de nuestra vida. Tú sabes cuáles son en tu vida. No bajes la guardia. No dejes de estar alerta, no dejes de estar vigilando. No te confíes. No creas que a ti no te va a pasar. No creas que a ti no te va a pasar, porque sí te puede pasar. No digas como el apóstol Pedro, ¿recuerdas? La noche en que el Señor Jesús fue entregado, le dijo a sus apóstoles, todos ustedes se van a escandalizar de mí.
Inmediatamente vemos a Pedro diciendo, no, Señor, yo no, aunque todos se escandalicen, yo no. Y todavía el Señor Jesús le dice, Pedro, te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, vas a negar 3 veces que me conoces. No, yo no. No creas que a ti no te va a pasar. Porque te puede pasar. Te puede pasar lo que a David. David es otro ejemplo, ¿recuerdan? El terrible pecado que cometió con aquella mujer, Betsabé. ¿Y sabes cuándo cometió ese pecado? Dice el pasaje, cuando los reyes salen a la guerra. Era en ese tiempo. Cuando los reyes salen a la guerra, David como rey estaba en su palacio sin nada que hacer, descansando, y no quiero decir que el descanso sea malo, pero es en ese tiempo cuando David estaba tranquilo, cómodamente, se relajó, se descuidó, cometió ese pecado. Vimos el contexto en el que Josué dice estas palabras. Pero ¿te diste cuenta también a quiénes Josué le dirige estas palabras? ¿A quiénes se las dirige? Versículo 2. Versículo 2. Dice que Josué reunió, a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. A los líderes de Israel. Estas palabras están dirigidas a los líderes de Israel, a los jefes de familia, a los jefes de los clanes, a las cabezas. Asegúrate, hermano, varón que estás aquí, asegúrate de estas cosas. Mantente alerta. No te confíes y asegúrate de obedecer la palabra de Dios, asegúrate de no desviarte de ella, asegúrate de apartarte de todo lo malo y de todo lo pecaminoso, asegúrate de amar a Dios, y para esto, óyelo bien, tienes que aferrarte bien al Señor tu Dios. Y esto no es únicamente para los hombres, es para todos. Pero estamos viendo que Josué le dirige estas palabras a los líderes. Asegúrate de estas cosas. Pasaron los años. Pasaron los años. Y el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Y vemos a Josué siendo ya muy viejo, al final del versículo 1. Josué, quien era ya muy viejo. Versículo 2. Reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces, a los oficiales de Israel, y les dijo, ¿qué cosa? Ya estoy muy viejo, para que quede claro, ¿no? Y en el versículo 14, en la primera parte del versículo 14, hay algo más. Y hablando a estos hombres, Josué les dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Y esto nos recuerda algo a ti y a mí. La realidad de la muerte. La realidad de la vejez. La realidad del paso de los años. La muerte física, obviamente, la muerte física es una realidad para todos nosotros, para ti y para mí, lo quieras o no lo quieras. El tiempo pasa y los años se pasan, y creo que entre más nos hacemos viejos, más nos parece que los años se pasan bien rápido. El tiempo no perdona. Y la muerte física, repito, es una realidad para todos nosotros. Y lo vemos en las palabras de Josué, otra vez en el versículo 14, versículo 1, cuando dice, dentro de poco moriré. Él estaba consciente de eso, moriré. Y mira cómo lo dice, seguiré el camino, de todo ser viviente en este mundo. Lo que Josué está diciendo es, voy a morir igual que todos los seres humanos. Eso es una realidad.
Lo aceptes o no lo aceptes, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, eso es una realidad para todos nosotros. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero es seguro que un día vamos a morir físicamente. Ahora, lo que sí sabemos, y esto es para los que estamos en Cristo, lo que sí sabemos es que el morir es ganancia. Eso lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, en palabras del apóstol Pablo, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Lo que sí sabemos es que, oigan bien, la muerte no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que sí sabemos es que mientras ese día llega, el día de la muerte física, podemos vivir con gran expectación y alegría, porque tenemos una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, una herencia que no tiene precio, una herencia que es pura y sin mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Lo que sí sabemos es que Dios mismo nos protege con su poder hasta que llegue ese día cuando recibamos la herencia que Dios nos tiene reservada. Dios mismo nos protege con su poder. Pero esa es una realidad, hermano, hermana. No te resistas. No te resistas. Los años pasan y nos vamos haciendo viejos. Y nos vamos a morir un día. Pero los que estamos en Cristo podemos tener paz y podemos estar confiados en que la muerte es ganancia. Ahora, es ganancia y no te confundas. Es ganancia, mira, la muerte es ganancia solo para aquellos que cuando están vivos viven para Cristo. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo, y entonces, como para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No esperes que para ti la muerte sea una ganancia si no quieres vivir para Cristo. No te engañes. Si no vives para Cristo, la muerte para ti no será una ganancia, será una tragedia. Terrible. Así que vive para Cristo. Pasaron los años, Josué ya era muy viejo, a punto de morir. Estamos de hecho leyendo ya las últimas palabras registradas de Josué. Y como dicen por ahí, yo creo que siempre vale la pena atender a las últimas palabras de una persona que está a punto de morir. Pasaron los años y el tiempo, el paso de los años hizo mella en la vida y en el cuerpo de Josué. Ya Josué era muy anciano. Pero pasaron los años y Josué, oigan bien, Josué sirvió fielmente a Dios y con humildad a lo largo de toda su vida, año tras año. Miren cómo dice él en el versículo 3, la primera parte. Hablando Josué, les dice a estos hombres que lo estaban oyendo: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de ¿qué? De mi vida. ¿Saben lo que eso implica? Que Josué sirvió al Señor a lo largo de su vida. Lo hizo con fidelidad y lo hizo, óyelo bien, lo hizo con humildad. ¿Ah? Porque ¿se dieron cuenta cómo lo dice? Josué no dice: ustedes vieron todo lo que yo hice por ustedes. No, no es así. Josué dice: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes. Fue Dios, dice Josué. En otras palabras, fue Él. Yo no, fue Él.
Yo lo único que hice fue servirle a lo largo de mi vida. Pero fue Dios el que obró. Fue Dios el que hizo todo esto. Así que mi hermano, mi hermana, tú que estás aquí, los años van pasando. Estamos a punto de terminar un año más. Los años pasan en tu vida. Nos estamos haciendo viejos, y esa es la realidad. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo has vivido tu vida hasta ahora? Independientemente de cómo la has vivido, todavía Dios hasta ahorita te mantiene con vida por gracia y por misericordia, y todavía a la edad que tienes, todavía tú puedes dedicar el resto de tu vida, no sé cuántos años vayan a ser, tú puedes dedicar el resto de tu vida para servir a Dios. Hazlo, sirve a Dios, sírvelo como lo hizo Josué, sírvelo con humildad, sírvelo con fidelidad. Pero para eso tú tienes que asegurarte cada día de tu vida de obedecer todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Tienes que asegurarte de no desviarte de la palabra de Dios ni a un lado ni al otro. Tienes que asegurarte de no tener que ver nada que ver con el pecado ni con la gente que hace lo malo. Tienes que asegurarte de amar al Señor tu Dios. Tienes que asegurarte de aferrarte bien al Señor tu Dios. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios y sírvele de esa manera con fidelidad y con humildad. Y que cada año que pase y te vayas haciendo viejo, y cuando llegues al final de tu vida, tú puedas decir con humildad, como dice aquella canción que cantamos, cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Que cuando estés en la presencia de Dios, escuches la voz de Dios diciéndote a ti, bien, buen siervo y fiel. Que cuando dejes esta vida física y tu cuerpo sea colocado en una tumba, en un panteón, imagínate, sería un buen epitafio, ¿no? El que pongan ahí en la lápida, en tu tumba, fulanito de tal, sirvió a Dios a lo largo de su vida. Qué buen epitafio, ¿no? Qué buenas palabras. Los años pasan, hermanos. Los años pasan. Y si no tenemos cuidado y si no estamos alerta, va a llegar el momento en que estemos ya viejos y digamos, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice? Desperdicié mi vida viviendo como yo quería, haciendo lo que se me antojó. Los años pasan y si no tenemos cuidado, si no estamos alerta, podemos fácilmente apartarnos de las cosas de Dios y de Dios mismo. Que Dios nos guarde de eso y que nos ayude para vivir de esta manera, asegurándonos de obedecer su palabra, de no desviarnos de ella, asegurándonos de no tener nada que ver con el pecado, asegurándonos de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, vamos a orar.